ustedes la clase que vamos a ver hoy. Si esta clase que vamos a ver hoy solamente la ve la mitad y la otra mitad, la tiene que estudiar por su cuenta, va a estar, yo considero que es difícil. Por eso no quisiera dividir al grupo, pero no sé, ustedes dicen que ya en otras unidades de aprendizaje los dividieron, ¿verdad? Sí, profesora. Sí, profesora. ¿No dijeron nada acerca de hacer las clases totalmente en línea para su clase? Pues eso es lo otro. Les decía que he tratado de ir a la escuela, pero con esto que tuve ese problemita, ese sustito, no quería salir de casa. Entonces, pero hoy sí voy a salir y voy a ir a la escuela y voy a ver qué pasa. Sí he hablado con el doctor Elim para ver qué es lo que vamos a hacer en la academia. ¿Ustedes qué preferirían? ¿Todo presencial o todo en línea? Yo creo que sería mejor todo en línea. Sí, todo en línea, profesora. También, profe, todo en línea. Por ejemplo, yo, profesora, yo soy foráneo, entonces yo ya estoy allá y pues ya me sería, pues, preferiría a lo mejor cierta manera pues, presencial, pero si todo el grupo quiere en línea, pues no tengo ningún problema tampoco, no pasa nada. Ajá. Sí, ya se acostumbraron, ¿verdad? También al trabajo en línea. Ya nos hemos acostumbrado todos, no solo ustedes, sino también nosotros. Sí, profesora, igual es por temas de salud, porque así como usted, pues ahí habemos varios que tenemos problemas de salud también, bueno, al menos yo de la respiración, entonces no me gustaría arriesgarme de esa forma. Ajá. O sea, no me gustaría arriesgarme más de lo que ya se puede. Ajá. Yo, Okay. maestra. Sí, escucho. Tengo como que una duda porque, por ejemplo, bueno, hoy y desde ayer igual tengo como un pequeño susto que tengo algunos síntomas y digo, yo sé que debo de cuidarme, pero ¿qué pasaría en esos casos que yo tendría que ir a la escuela pero ya con síntomas y pues contagiar a mis compañeros o a algún maestro o perder clases o no sabría qué hacer en esos casos? Sí, es riesgoso. Yo pues luego me fui a hacer la prueba, pero a veces no te la dan inmediatamente. Y bueno, luego a veces que si está el recurso económico para podérsela hacer en ese momento, todo cuenta. Uh-huh. No está fácil. Entonces, bueno, si ustedes prefieren en línea, pues yo no tengo ningún inconveniente en seguir trabajando en línea. ¿Ok? Sí, profesora, muchas gracias. Disculpe, pero yo creo que también habría problema porque, por ejemplo, yo después de esta clase tengo otra clase. Entonces tendría que irme de todas formas a la escuela. La verdad yo sí la preferiría presencial. Ah, pues sí. Es que así están las cosas muy variadas, ¿no? Ese es el problema. Y pues también depende, ¿no? Lo que diga, bueno, la academia, porque bueno, en otras sí nos han dicho que tiene que ser presencial, en otras nos han dicho de que no hay tanto problema, varía mucho. No sé qué le digan. Varía mucho, ¿verdad? Y como no ha habido una política general de la escuela, y bueno, también me han comentado algunos profesores que han ido, porque, por ejemplo, pensemos, yo de la clase allá y esté conectada en línea con los que la quieran o necesiten tomarlas en línea. Pero el problema es la red. O sea... Sí, está fea, maestra. Un profesor nos da clases desde la escuela y a cada rato se le está trabando el internet. Ajá. Y entonces imagínense, ya cuando estemos allá, pues, ¿qué les digo? 100 profesores dando clases,
entre profesores y alumnos, unos que reciben y otros que den, pues está difícil, ¿no? Sí, profesora. Sí, profesora. Sí, profesora. Así que, Y es que sería más sencillo. ajá, ¿más qué? Sería más sencillo por línea porque obviamente sí va a haber ocasiones en las que todos no nos podamos conectar por las clases que sí nos tocan presenciales, pero si seguimos nosotros en línea, usted tiene la facilidad de grabarlas aquí en Teams sin necesidad de hacer otra cosa. Bueno, Y las sí, podríamos después. sí, el problema es que ustedes tengan la disposición de hacerlo, porque luego, fíjense, ya ahora sí como el de los borreguitos, comencé con 30 y había muchos que solicitaban un lugar y no se les dio precisamente por situaciones de COVID. Entonces, ahorita ya no vienen 30. Entonces, el problema es que luego, o sea, que ustedes no puedan hacer la revisión de del material. Eso ya tendría que quedarse a sus, pues, bajo su responsabilidad, ¿no? Sí, yo creo que ya quedaría como de cada quien. E inclusive yo creo que hasta tener las clases grabadas ayudaría un poco más, porque así podemos repasar algo que se nos haya pasado a la hora de estar resolviendo el problema o que no pusimos atención en algo o algo así. Bueno, pues vamos a ver entonces. Lo que nos toca ahora, porque y el jueves que me toca clase con ustedes, pues aquí andaba buscando un archivo, pues ya veremos qué es lo que se va perfilando. Supuestamente hoy tendríamos junta por la tarde noche con los profesores de la academia. Bueno, entonces hoy es día 1 de marzo y se supone que dentro de una semana es que ya estaríamos en otras condiciones de trabajo. Vamos a ver si esto es posible. Bueno, lo que vamos a ver ahora es lo que es la difusión y la teoría. Profesora, ¿está compartiendo? Ah, sí, sí, estoy compartiendo. Según yo estoy compartiendo, pero déjenme ver. Espérenme. Ahora sí, ¿no? Sí, profesora, ya está. Sí, profesora. Fíjense, cuando ustedes estudiaron el diseño de torres de destilación, determinaran el número de etapas, primero, el número de etapas teóricas, y con el número de etapas teóricas, pues que vamos a quitarle el hervidor, que es una etapa, y nos queda el número de platos teóricos, y después se decía, si la eficiencia del plato es 50%, entonces vamos a tener el número de platos reales, que sería el doble. Bueno, en este caso, eso es porque en platos, cuando nosotros tenemos una columna de platos, vamos a pensar que aquí tengamos un corte de lo que fuera una... Nosotros
si estos son los platos, ¿verdad? Nosotros pretendemos que aquí en el plato se ponga en contacto el gas con el líquido. Y entonces que el gas que va subiendo a través de las perforaciones que tiene el plato se pone en contacto con el líquido y entonces hay la transferencia de masa. Y lo que nosotros quisiéramos es que en este plato se alcance el equilibrio. Y si se alcanzara el equilibrio, estamos llegando a la máxima eficiencia posible. Este tiempo de contacto entonces hace que haya una difusión y cuando el líquido rebasa el nivel que está aquí marcado, cae al siguiente plato y en el siguiente plato se pone en contacto con otra mezcla gaseosa que tiene una composición diferente. Entonces, aquí el gas va a tener una composición diferente que en el plato anterior, igual el líquido. Y cuando nosotros estudiamos esto en destilación, pues lo que estudiamos fueron diferentes métodos, algunos gráficos, por ejemplo, el McCabe-Thiele. Y no nos metimos para nada en cuestiones de difusión. Bueno, por eso precisamente se ve contacto continuo, porque son 2 ejemplos de diferente forma en la cual está habiendo transferencia de masa. En este caso es por etapas, la separación es por etapas y eso es muy común en la destilación. No quiere decir que no haya columnas de absorción o de agotamiento por etapas, también las hay. No es lo más común, pero las hay. Y también, por otro lado, tenemos las columnas empacadas, que ya vimos que en su interior el contacto entre las fases se da, porque aquí hay una cama de empaque. Y este empaque lo que nos está proporcionando es un área de contacto entre las fases. En este caso, el contacto se hace mediante los platos que pueden ser perforados, pueden ser de... A ver, ¿de qué otros platos hay? De campanas de burbujeo. Ajá. De balastras. Básicamente son estos 3. Cuando se tiene las campanas de burbujeo, las balastras y los platos perforados. Bueno, en este caso, aquí es el empaque el que nos va a proporcionar una mayor área de contacto entre las fases. Y a diferencia de las columnas de platos, aquí el contacto es continuo. A diferencia de estas, que el contacto nada más es en cada uno de los platos. Entonces, cuando nosotros estudiamos este fenómeno en el cual se realiza principalmente absorción, agotamiento, pero también hay torres empacadas para destilación. Y el fundamento es muy similar, independientemente de para qué se utilice cada una de las columnas. Sí es muy parecido su diseño. Bueno, entonces vamos a recordar algunas cosas de fenómenos de
transporte. Y quizá nos vamos más para atrás en transferencia de calor. Transferencia de calor. ¿Me pueden ustedes decir cuáles son las formas en las que se transfiere el calor? ¿Cuáles serían? Por conducción. Por conducción, convección y radiación. Conducción. Ok. Ajá. ¿Y qué es la conducción? Cuando los cuerpos están en contacto. Cuando dos cuerpos o un mismo cuerpo, un ejemplo clásico es cuando se tiene una barra metálica y en esa barra metálica, en uno de los extremos, aquí tenemos la barra, en uno de los extremos se aplica calor. Si nosotros al aplicar calor, ¿verdad? Aquí vamos a tener una temperatura y va a haber un flujo de calor. ¿En qué sentido? ¿De derecha a izquierda o de izquierda a derecha? De derecha a izquierda, ¿no? Donde hay más. Ajá, de donde tenemos mayor temperatura a donde hay menor temperatura. Entonces la transferencia va a ser en este sentido, pero es una transferencia muy ordenada, porque aquí la transferencia de calor se está dando de molécula a molécula. En tanto que la convección, ¿cómo sería? ¿En qué consiste la convección? Es un arrastre de calor por el movimiento de los fluidos. Ajá. Entonces nosotros tenemos, por ejemplo, aquí un recipiente al que le vamos a añadir calor. Y entonces, al añadirle calor, así tengan imaginación, se supone que es una flama, ¿eh? Entonces aquí estamos alimentando calor y el fluido que está en el interior, entonces, aquí va a transferirse el calor primeramente y entonces esto va a hacer que aquí en la parte baja tengamos una densidad menor y esto tiende a subir, en tanto que lo que está más frío tiende a bajar y esto sería una convección ¿de qué tipo? ¿Forzada? No. No, natural. Natural. ¿Cuándo es forzada? Cuando se agrega algún tipo de agitación. Cuando podemos, o un agitador mecánico o un agitador de tipo magnético o cosas así, pero ya estamos aquí forzando a que el fluido se mezcle de forma más violenta, ¿no? Aquí ya entraría el agitador. Bueno, y eso haría que si nosotros tenemos un agitador, pues la transferencia sea mucho más rápida. Claro que se tiene que invertir en el agitador y en la energía para la agitación. ¿Y cuál es la tercera forma de expresar, en la que se manifiesta la transferencia de calor? La radiación. La radiación. ¿Y cuándo se da la radiación? ¿Qué consiste la radiación? Es cuando un cuerpo emite ondas y otro las va absorbiendo. Ajá, hay una fuente de energía y un ejemplo clásico pues es el sol, ¿no? Que
es una fuente de energía, altas temperaturas, y esto emite ondas. Y hay otro cuerpo, acá la Tierra, o otro cuerpo que lo recibe. Entonces, de estas tres formas, la conducción es la forma más ordenada de transferir calor. Y esto, la forma en que se transfiere el calor, nos lo describe una ecuación. ¿Qué ecuación nos describe la transferencia de calor? El calor que se transfiere, ¿a qué es igual? Era No sé. CP A la por... masa por el CP por la diferencia de temperatura. Bueno, esa es una, si nosotros hacemos un balance de calor, pero hay una ley que nos dice que el calor es igual a la masa por el área de transferencia por la delta T. No. Acuérdense que hay un señor Fourier por ahí. Sería menos K, que es de la conductividad del material por el gradiente de temperatura. Puede ser, K. Pero si estamos hablando del coeficiente global de transferencia de calor, hablamos de U. ¿No es cierto? ¿No lo vieron? Sí, profe. Sí. U por el área. ¿Cuál área? ¿Qué área sería esta? La de transferencia. La de transferencia, y después una delta T. Y esta la conocemos como ecuación de Fourier. Sí, yo la puedo poner de esta forma. U entre A. Y ahora, esto, ¿cómo le llamamos? Flux. Un flux de calor. Entonces, el flux es igual al coeficiente de transferencia global de calor, que es U por la delta T. Y la delta T es, por ejemplo, en el caso de la barra que teníamos, si este es T1 y este es T2, y aquí había puesto yo la fuente de calor, entonces, ¿cuál va a ser mayor? T2. ¿Por qué va a ser mayor T2? Por la primera ley de la termodinámica, de que el calor fluye del menor al mayor. No, del mayor al menor. Del Perdón. mayor al menor. Y si yo estoy aplicando aquí el calor, ¿cuál va a tener mayor temperatura? T1. T1, y el flujo de calor irá en este sentido, y sería T1 menos T2, ¿de acuerdo? Entonces, ok, el flux es igual a un coeficiente que en este caso es un coeficiente de transferencia de calor por un potencial para la transferencia de calor. ¿Ok? Y a esto, cuando lo aplicamos a este calor, le llamamos la ecuación de Fourier.
Ok. Bueno, ahora vamos a recordar la transferencia de masa que por ahí seguramente ustedes vieron en fenómenos de transporte. La transferencia de masa. ¿Cómo se da la transferencia de masa? ¿Cuáles son las formas en las que se transfiere la masa? Igual hay una convectiva. Ajá. ¿Y? Y molecular, ¿no? Ah, sí. Ajá. Entonces está la difusión molecular y la difusión convectiva. A ver, nosotros tenemos un recipiente. Y este recipiente le ponemos agua. Aquí. Y luego vamos a pensar que nos estemos preparando por ahí un té. ¿Qué hacemos? Pues le ponemos una bolsita, ¿no? Vamos a pensar que no le ponemos la hierbita así sola, sino que ponemos la bolsita. Sin agitarle, sin nada. ¿Qué es lo que empezamos a observar cuando a esta agua le añadimos este sobrecito que contiene un sólido? Nunca se han fijado qué es lo bueno, que las partículas del sobrecito, las moléculas empiezan a migrar de donde hay más concentración a donde hay menos. Ajá, entonces incluso nosotros empezamos a ver como unas hebritas. Nunca lo han observado. Si no lo han observado, pues esa que sea su tarea. Sí, profe. Se ven cómo se va difundiendo el componente sólido en el agua. Esa es una difusión ordenada. Este proceso que se está realizando aquí es un proceso de separación, porque estoy separando uno de los componentes del sólido mediante un líquido selectivo. ¿Cómo se llama esa operación en ingeniería química? Lixiviación. Lixiviación. Aquí tenemos una lixiviación y estamos separando un sólido mediante un líquido y podemos observar ahí una difusión molecular. Y hay una difusión convectiva. ¿Cuál sería la difusión convectiva? Cuando mezclas dos líquidos de diferente concentración. Por ejemplo, pero fíjense, ya necesita haber un movimiento, como en el caso de acá, que necesitábamos poner un agitador para que fuera moviendo las partículas y se fuera haciendo el proceso más rápido, ¿cierto? Entonces, fíjense,
al coeficiente de transferencia de masa por difusión molecular se anota con esta D manuscrita mayúscula A-B. Y esto se dice que es A se difunde en B estacionario, porque existen dos modelos de transferencia de masa que serían le voy a poner entre comillas porque estamos hablando del componente A se transfiere B estacionario. A ver, ¿qué quiere decir esto? Este es el caso de de absorción y agotamiento. También es el caso de la extracción líquida. ¿Y qué quiere decir? No quiere decir, mire, en absorción nosotros tenemos un líquido en la columna, tenemos un líquido que va cayendo, este líquido lo vamos a dividir en pequeñas gotas para que tenga mayor área de contacto entre las fases. Y si nosotros hacemos una ampliación de la gota, pues aquí tendríamos la gota. Y esta gota tiene componente A y también tiene el componente que le hemos llamado LS, que es el inerte. Pero en los libros de fenómenos se refiere a ese inerte como el componente B, pero sería para nosotros LS. Entonces lo que dice es que A se difunde y B está estacionario, no se difunde. ¿Me expliqué? Sí, profe. Es como si ustedes tuvieran, pues, les pongo luego el ejemplo de una serie de columnas, y si uno va a atravesar por esas columnas, una persona va a atravesar por esas columnas, pues tú vas moviéndote a través de ellas. Las columnas están estacionarias, pero uno se va moviendo. Eso es A se difunde en B estacionario, y es el caso de la absorción y el agotamiento. Y existe el otro caso que se llama la contradifusión molecular. Y es el caso de la destilación. Fíjense, en el caso de la destilación, nosotros vamos a pensar que tenemos un recipiente, y en este recipiente tenemos una fase líquida. A este recipiente le estamos suministrando calor. Aquí está la flama. Y entonces, nosotros por lo menos debemos de tener dos componentes en la mezcla, porque si no, ¿para qué hacemos un proceso de separación? Vamos a pensar que tenemos un alcohol, un OH, y tenemos más agua. Puede ser metanol, piensen. Bueno, tenemos metanol, más agua.
Entonces, en la fase vapor, ¿qué vamos a tener? Pues también vamos a tener ese alcohol más agua. A ver, a lo mejor es más fácil que ponga H2O. Bueno, entonces, ¿cuál es el más ligero? ¿El alcohol o el agua? El alcohol. El alcohol es el más ligero. Entonces, el alcohol va a ir de la fase líquida a la fase vapor. ¿Y qué va a pasar con el agua? El agua va a viajar en el sentido contrario. Es decir, por cada molécula de alcohol que sale de la fase líquida hacia la fase vapor, hay una molécula de agua que pasa de la fase vapor a la fase líquida. Y esto es la contradifusión, porque es contra, porque están fluyendo en sentido contrario los componentes. Aquí A se difunde en B estacionario. Y aquí es la contradifusión molecular. Ambos componentes se están moviendo y se mueven en sentido opuesto. ¿Ok? Y este es el caso, por ejemplo, de cuando entran en el metro y unos entran y otros salen. Pero en el caso, pues sí, del metro sería entra uno y sale uno, entra uno y sale otro. Esa sería una contradifusión. Entonces, ¿cuál creen ustedes que es más, ¿cómo se llama? Pues más fácil de realizarse, esta o esta? Piensen, aquí hablaba yo de un sujeto que se mueve a través de unas columnas, pero en este caso, este sujeto se está moviendo en este sentido, pero hay otro sujeto que se mueve en sentido contrario. Este se mueve en ¿en cuál va a dificultarse más? ¿En cuál de los dos modelos se va a dificultar más el desplazamiento de este sujeto? En el de destilación. En el de destilación, aquí es más difícil. Entonces, hay coeficientes de difusión para ambos casos. A nosotros nos interesa para el primer caso. Pero también si nosotros hacemos dentro de la columna, pues no solamente va a haber un ejemplo como el que puse yo aquí, que todo sea ordenadito, sino que en la columna va a haber choques de líquido contra el empaque, contra las paredes de la columna, contra el gas, o sea, el gas choca contra el líquido o el líquido contra el gas. Y entonces todo eso nos va a dar unos coeficientes que suma. Bueno, porque la difusión convectiva tiene se definen por una letra epsilon A en B. Y sumado el coeficiente de difusión por molecular y la convectiva,
nos dan los coeficientes globales de transferencia de masa, que son K. Para el caso de la destilación, serían K'. Nosotros ya no vemos estas, antes sí las veíamos, pero se supone que ahora todo esto ya lo vieron ustedes en su curso de fenómenos de transporte. Entonces, este es un recordatorio muy simple de que aquí tenemos los coeficientes por difusión molecular y convectiva, y que eso nos da el coeficiente global de transferencia de masa. Y aquí nosotros tenemos también una ecuación que nos muestra cómo es el flux. NA es el flux de transferencia de masa, y a este se le conoce como la cantidad del componente A, que podían ser mol de A, moles de A que se transfieren en una unidad de tiempo, y por cada metro cuadrado o centímetro cuadrado, dependiendo de las unidades que nosotros querramos manejar, de área de contacto entre las fases. Entonces son cuántos moles de A están yendo de un punto a otro en un tiempo, y por ejemplo aquí en la gota tengo A y tengo LS. El que se va a mover, claro que la gota está moviéndose, pero me refiero no a moverse dentro de la columna, sino en el sentido de la transferencia de masa, porque esta gota va a estar rodeada de gas. Todo esto aquí, por las tres dimensiones, por arriba, por abajo y en todos los costados, va a estar rodeada de gas. Y entonces, si la concentración del componente A es mayor en la gota que en el gas que lo rodea, entonces la transferencia va a ser en este sentido, y entonces tendremos una operación que le llamamos como si la transferencia es de la gota al gas. Agotamiento. Agotamiento. Ahora, que si el gas tiene una mayor concentración en el componente A que la gota, entonces A va a viajar del gas hacia la gota. Y entonces le llamamos absorción. Y se fijan, A se difunde en B estacionario porque ni LS ni GS se mueven en el sentido a la transferencia de masa. Y entonces la velocidad que hay de este movimiento de A, de la fase líquida a la gaseosa o de la gaseosa a la líquida, según la operación que estemos realizando, eso se llama flux y lo representamos por la letra AN, subíndice A. Si yo hablo en un punto determinado de la columna, le pongo aquí local. Y quiere decir que, por ejemplo, puede ser en la base o en el domo de la columna. Y este flux es igual a una constante que es K por un potencial. Y fíjense que aquí esto se parece mucho a la ecuación de Fourier, porque decíamos, el
flux es igual a una constante por un potencial. Y es exactamente lo mismo. Pero ahora ya no se le llama ecuación de Fourier. Ahora, ¿cómo se le llama? Cuando aplicamos esta ecuación a transferencia de masa. Esta. Ley de Fick. La ley de Fick. Ajá. Y entonces, fíjense ustedes cómo, tanto para momentum, ley de Newton, momentum, calor y masa, el flux es igual a un coeficiente por un potencial. Ahora, hay que saber qué coeficiente y qué potencial, pero en los tres casos se cumple esto, de que el flux es igual a un coeficiente por un potencial. Nosotros sabemos que aquí es donde vienen las variaciones, fíjense. Yo puedo, vamos a ver aquí, tenemos nuestra gráfica. Y la gráfica que hasta ahorita hemos hecho y que nos representa como el balance de materia de nuestra columna. Y esto lo hacemos a presión, que no se nos olvide, y temperatura constantes. ¿Qué fue lo primero que dibujamos aquí? La curva de equilibrio. La curva de equilibrio, que decíamos puede ser cóncava hacia arriba, cóncava hacia abajo, o incluso una recta. Bueno, ya la puse así. Aquí tenemos esta línea de equilibrio. Ok. Fíjense, ¿qué decíamos? Que la línea de equilibrio nos divide el área de absorción del área de agotamiento. Es la frontera que nos está diciendo, este fenómeno se comporta de esta forma. Si tú quieres trabajar absorción, debes de estar de este lado. Si quieres trabajar agotamiento, de este lado. Pensemos ahorita en una absorción y pensemos que aquí tenemos YA1. ¿Qué concentración sería esta? ¿Cómo YA1 qué representa? La relación en la base. La concentración de la fase gaseosa en la base de la columna es la concentración del componente A, que está en contacto con esta concentración de la fase líquida también ahí en ese punto. Entonces, uniendo estos dos, tenemos nosotros el punto que nos representa lo que sucede en la base de la columna. Ahora, ¿cuál sería el potencial disponible para la transferencia de masa en unidades de fase gaseosa? Pues entonces yo digo, esta X le corresponde esta Y. Es decir, cuando este líquido esté en contacto con el gas que tiene esta composición, entonces ese sistema va a estar en el equilibrio. ¿Ok?
¿Y cuál sería el potencial para la transferencia de masa? La diferencia entre las dos Y's. La diferencia entre las dos Y's, entre esta y esta. Ahí tenemos nuestro potencial para la transferencia de masa, que es la fuerza impulsora que está originando que A se desplace a este líquido con el objetivo de ir alcanzando el equilibrio, porque nosotros sabemos que los fenómenos tienden al equilibrio. Ahora, si esto mismo yo lo quiero representar, pero ahora para la fase líquida, ¿qué tendría aquí? ¿Cuál? ¿Cómo se llama? Era uno en el equilibrio. X. Ya se me confundió el compañero que me estaba diciendo, oye, X a 1 en el equilibrio. Es decir, que para que el líquido alcance el equilibrio se tiene que concentrar, ¿verdad? Y entonces, fíjense, ahora el potencial para la transferencia de masa es que es el mismo que es exactamente lo mismo, pero aquí la unidad de medida es fase líquida y aquí la unidad de medida es fase gaseosa. Pero, digamos, en valores absolutos es el mismo. Es como si yo aquí mido en pies y aquí mido en metros. Estoy midiendo lo mismo. Si yo digo, esto es 1 metro, y estos son 3.1416 pies, pues es lo mismo. Lo que estoy cambiando es la unidad de medida. Y es entonces lo mismo en este caso. Fíjense, si yo quiero poner el coeficiente K en función de la fase líquida, entonces yo le pongo Kx. ¿Y el potencial cuál sería? La diferencia de X. X a ver, díctenme. X a 1 en el equilibrio. Ajá. Ahora aquí el compañero y yo estamos haciendo una trampa. Ahorita les digo por qué. Porque un potencial se define como condiciones finales menos condiciones iniciales. Y en realidad... menos K. Ajá, en realidad sería menos Kx por X a 1 menos X a de equilibrio. Pero bueno, finalmente el valor absoluto es el mismo. ¿Sí o no? Este es 1 y este sería Na en 1 o local. Pero como puse el ejemplo que fuera en 1, pues es 1. Pero fíjense, esta Kx, este coeficiente, debe de estar en las mismas unidades que el potencial para que el análisis dimensional resulte correcto. XA, ¿en qué está? ¿En qué unidades la tenemos? Molde A sobre molde LS. Molde A. O kilomol, o tonelada mol, o lo que sea. Pero es de A. Entre... ¿Qué sería? Molde LS. Molde LS. Mol de LS. ¿Ok? Y el coeficiente está dado en mol de A
que se transfiere por hora o por minuto o por una unidad de tiempo. Hora, metro cuadrado. ¿Este metro cuadrado de qué es? Esa área. A ver aquí el área en transferencia de calor. ¿Cuál es? ¿Todavía están ahí? Sí, profesor. Sí, profe. A ver, entonces, ¿este metro cuadrado de qué es? ¿Sería el área de la gota? ¿O Es el área espacio? de la gota, que es donde está realizándose la transferencia por el número de gotas que tendríamos en la columna, ¿no? Luego vamos a ver qué pasa con eso, pero es el área por donde está viajando el componente A. Entonces, en el caso de absorción-agotamiento en columna empacada, sería el área interfacial de la gota, es decir, el área que tiene contacto con el gas y por donde se está llevando a cabo la transferencia de masa. Entonces, eso sería esta área, metros cuadrados, que es muy difícil de evaluar, sí, pero después vamos a ver cómo se le hace para sacarle la vuelta a esto. Bueno, metros cuadrados, y después, ¿qué iría acá? A ver, fíjense, en la U, ¿qué unidades tiene? ¿Qué unidades tiene? Calorías por hora, metro cuadrado, grado Celsius. Ajá, caloría, hora, metro cuadrado, grados Celsius. Aquí, ¿cuál es la fuerza impulsora? la diferencia de temperaturas? La diferencia de temperatura. Bueno, entonces aquí tendríamos mol, hora, metro cuadrado. ¿Y cuál sería la fuerza impulsora? ¿La diferencia de qué? Concentraciones. De ¿Concentración? concentraciones. Entonces, si yo aquí esa concentración la expresé en unidades de relación mol en fase líquida, entonces esto va a ser delta XA. ¿Y esto qué es? Esto es delta XA.
No es cierto. Bueno, es XA, ¿no? En realidad, bueno, sí es delta porque es esta delta. Entonces, ¿cómo me van a quedar las unidades? DNA. Molde A por hora metro cuadrado. Molde A. Por hora metro cuadrado. Es decir, ¿cuántos moles de A están fluyendo de un punto a otro en una cantidad de tiempo y por cada unidad de área de contacto entre las fases? Pero ahora tenemos una cierta situación. Fíjense. Nosotros podemos expresar la concentración en fase líquida como delta X. Esa sería una forma, delta XA. Pero también la podemos expresar como delta X A testada. ¿Cierto? Sí, profesor. O como Sí, delta profe. X fracción mol o delta X fracción peso. O puede ser también delta CAL o delta CAL. ¿Qué unidades, pero testada aquí, tendría esta? Por ejemplo, La última. Kilogramo de A por cada litro de G. de mezcla, ¿ok? No es cierto, no es de G. De L. Ajá, ok, de él. Bueno, entonces fíjense, todas estas formas tienen de expresar concentración. Entonces, como es una forma de expresar concentración, la K con la que se tiene que multiplicar es la que va con esta para que pueda ver, por ejemplo, si esto yo le pongo que es en 1, esto también va a tener que ser en 1 y aquí voy a tener el flux, o sea, la velocidad de transferencia de masa del componente A en la base de la columna. Entonces, esto sería KX por delta X relación, todo sería dimensionalmente consistente. Pero si yo aquí ahora le quiero poner el coeficiente, ahora ya no puedo poner este potencial. Ahora tengo que poner el que corresponde a estas unidades. Y entonces sería KX testada para 1 y por la delta X para 1 y este es igual a N a 1. Luego,
tenemos para este caso, ¿cuál sería esta K? X minúscula. KX minúscula en moles. Y esto, bueno, pues todas estas son igual a Na. Es decir, la velocidad de transferencia de masa de A en la base de la columna. Aquí, ¿qué K tendría? K, X, fracción, testada para 1, que lo multiplico por la delta X1 y me vuelve a dar el flux. Aquí nada más hay que fijarse que el potencial y la unidad en que está expresada el coeficiente sean las mismas. Ahora fíjense, aquí hay un caso especial porque en esto no se llama KC, sino se llama KL. Y es igual también a Na. ¿Ok? Y este sería KL testada para 1. Y esto es igual a Na 1. Y aquí las deltas también serían para 1. Entonces, ¿qué representa estas diferentes K? Pues representa la facilidad para la transferencia de masa desde un punto hasta otro, medidas en potenciales de unidades de fase líquida en la base de la columna. Y lo único que estoy haciendo es, por ejemplo, si aquí le pongo centímetros, acá le pongo centímetros y me sale el flux. No son centímetros. Vamos a hacer, por ejemplo, el caso de el análisis dimensional, y cualquier análisis dimensional que ustedes hagan aquí les va a resultar lo mismo. Kx estaría dada en los moles de A que se transfieren por hora metro cuadrado delta, la delta en qué unidades estaría. ¿En qué está dada? ¿Qué significa X minúscula testada? Kilogramos de A. Ajá. Cada Bueno, kilogramo de L. Ok, kilogramo de A
por kilogramo de L. Quiere decir que aquí le puedo poner kilomol si yo quiero, ¿eh? Incluso, fíjense, ahorita voy de L. Y entonces el potencial, esta delta X, pues tendría que estar dada en kilogramos de A por kilogramo de L. ¿Y qué pasa? Este con este hace 1. Y nos queda mol de A, ahora, metro cuadrado. Si nosotros quisiéramos poner esto en kilogramos, entonces tendríamos que testar la X, fíjense. Y deben de ser muy claros a la hora de escribir qué es lo que están testando, porque luego a veces ponen así. Y no se sabe si es la K o es la X. Pasan cosas extrañas, ¿eh? A ver, vamos a ver el último caso. ¿Qué unidades tendría la KL testada? Aquí, KL, ¿qué unidades tendría? Mol de A Mol de A por hora metro cuadrado. Y el potencial, ¿qué sería? Delta kilogramo de A por cada litro de L. Kilogramos de A por litro o por metro cúbico, lo que sea, pero lo que sí que cuando ponga acá el potencial tiene que estar en las mismas unidades de concentración para que dimensionalmente sea consistente la ecuación. Y entonces aquí el potencial sería kilogramos de A por litro de L. Litro de L. Y entonces ahí ya tendríamos que este con este hace 1 y nos vuelve a quedar las mismas unidades. Moles de A por hora metro cuadrado. Entonces, fíjense, todos los coeficientes que vamos a estudiar, digamos que es lo mismo, pero están representados de manera diferente. Voy a borrar esto. Aquí puse todos los del gas. Vamos a poner ahora en unidades de fase líquida. Para la fase líquida tendríamos, para la fase gas, KY. Y testada. Tendríamos Y en fracción mol
Este es en fracción peso. Fíjense, aquí sería, en lugar de la KL, sería KG. No es cierto, no es cierto, les estoy mintiendo. Este es KC, KC, ¿eh? KC. Y esta sería KG. Ahorita les digo cuál es el potencial. Aquí el potencial sería una delta Y A en la base. Aquí tendríamos delta Entonces, fíjense, cada potencial va con su respectiva X para que resulte dimensionalmente consistente la ecuación. Todas estas también, todas estas ecuaciones son igual a NA en 1. Ahora, esta pues está en relación mol, relación peso, fracción mol, fracción peso, densidad molar parcial, densidad en peso, densidad parcial en peso y presión parcial. Por ejemplo, estas son las que se tienen que aprender de memoria y no confundirse que la KC es con densidad molar parcial y la KG con presión parcial. Entonces, por ejemplo, la KG tiene unidades de kilomol o mol, lo que quiera, o libra-mol de A que se transfiere por hora metro cuadrado delta atmósferas, por ejemplo. Pero esto puede ser cualquier unidad de presión,
puede ser atmósferas, pascales, libra por pulgada cuadrada, milímetros de mercurio, cualquier unidad de presión. Y la delta sería también en las mismas unidades. No se vale que aquí ponga, por ejemplo, atmósferas y acá ponga milímetros de mercurio. Tiene que ir en las mismas unidades. Entonces, como ya puse atmósferas aquí, aquí también las presiones parciales las tengo que tener en atmósferas. Y este con este hace 1. Y entonces ya me queda en kilomol hora metro cuadrado, que son las unidades de Na. ¿Dudas hasta ahí? No, profesora. ¿No hay diferencia entonces en la nomenclatura si obtuvimos Na por concentración en la fase líquida o en la fase gaseosa? No, porque es lo mismo. Todo eso es lo mismo. Pregunta. ¿Algo más? Sí, profesora, una pregunta. ¿Se podría trabajar A o KX con kilogramos en vez de con moles? Ah, sí, tú puedes trabajar. Vamos a suponer que tú tengas una K, Y testada. Este estaría en peso y este estaría en moles. Entonces, por ejemplo, aquí las unidades serían kilogramos de A o libras de A o gramos de A, una unidad de masa, hora metro cuadrado, delta, por ejemplo, kilomol, de A sobre kilomol de GS. Porque tú aquí cuando multipliques por el potencial tiene que estar en kilomol de A por kilomol de GS. Pero te quedaría, en lugar de kilomol de A que se transfiere por hora metro cuadrado, te daría kilogramo hora metro cuadrado. Es decir, yo puedo poner testado aquí y por ejemplo, estos serían los dos testados. Casi, esto de que se ponga en peso no es muy frecuente. Pero sí pueden encontrar algún caso que se dé así. Entonces, por eso al principio se les insistió en la conversión de unidades de concentración, porque vamos a cambiar de un coeficiente a otro. Fíjense, por ejemplo, si yo quiero cambiar un coeficiente K, Y a un coeficiente
por ejemplo, K, G, tengo varias opciones. Una, pues cambio de presión parcial a fracción. Porque aquí, miren, aquí tendría que KY para 1, si estoy en absorción, sería el potencial YA1 menos YA1 en el equilibrio. Y esto es igual a KG, y seguimos con la ley de Fick, de que es un coeficiente por un potencial, el flux. Todo esto es igual al flux, ¿eh? Aquí le ponemos punto y coma porque todo está separado, ok. Y KG, y aquí el potencial tendría que estar en presión parcial. De hecho, lo único que estoy haciendo es cambiar las unidades de concentración. Entonces, ¿cómo lo puedo hacer? Bueno, yo ya sé convertir de fracción a presión parcial. Convierto, primero, si tengo este dato y tengo esto, con y tengo esta acá, o sea, calculo el flux. Y despejo KG, pero necesito las presiones parciales, pues entonces las cambio. Y esta cambia para acá. Pero también le puedo hacer así, mire. Yo sé que la fracción KY la fracción sería la parte que es PA para 1 entre la presión total, ¿cierto? ¿Sí o no? Profa. Sí, profesora. Menos YA1. Ay. Aquí tengo que poner presión parcial de A, pero en el equilibrio. Profesora, una pregunta. ¿Sí escucho? ¿No tendría que ser la K negativa o la recta tendría que ser al revés? Si quieres ponerle aquí negativo y aquí le pones menos y aquí más y te resulta lo mismo. Ok, profesor, gracias. Entonces, lo que acostumbramos pues ya es ponerlo así, el potencial que te resulte positivo, aunque rigurosamente sería condiciones finales menos condiciones iniciales. ¿Mm? Pero, profa, aquí sí está poniendo condiciones finales en... Ah, no, porque cambia cuando es en la fase gaseosa, ¿verdad? No, da lo mismo. A ver, porque este es para, aquí lo puse para absorción. Si fuera para agotamiento, aquí lo puse para agotamiento, ¿verdad? En la X. Porque fíjense, bueno,
sí tienen razón de que si esto lo uso, a ver, Este sería para absorción, ¿no? Porque este es para absorción. Para agotamiento, es el que está poniendo ahorita, ¿no? Sería eso. a ver, vamos a hacerlo, para que lo entendamos mejor. Aquí tendríamos Y A versus XA. Y trazamos a presión y temperatura constante nuestra línea. Ay, salió media fea, pero bueno, a ver, espérenme. Ok, ahí está una línea de equilibrio. Si estoy en agotamiento, entonces, por ejemplo, puedo tener este punto, este sería XA2, este XA1, y voy a poner este valor de YA1. Entonces, a ver, aquí tendría este es el punto que me representa lo que está sucediendo en la base de la columna. ¿Qué valor sería? Y1 en el equilibrio. Y1 en el equilibrio. Entonces, yo puedo, fíjate, poner Y1 en el equilibrio menos Y1 y por K, y todo me sale positivo. ¿Y este valor cuál sería? XA1 en el equilibrio. Pero XA1, ¿qué te faltó decir? En el equilibrio. Ajá. Entonces, para ponerlo siempre en términos positivos, en una absorción sería YA menos YA de equilibrio. En un agotamiento, YA de equilibrio menos YA1. ¿Sí? Sí, profesor. Gracias. A ver, entonces, aquí estaríamos en el caso de una absorción. Este ejemplo que puse. Y este sería igual ¿a qué? Calle sobre Acá G para la base por PA en el equilibrio, ¿ok? Entonces, fíjense, ¿qué puedo hacer aquí? Ya borro esta figura. Sí, profesora.
¿Qué puedo hacer aquí? Factorizar, ¿no? Calle 1 por 1 menos PT por PA menos PA1 en el equilibrio. Y esto es igual a esto. Perdón. Entonces, a ver qué puedo hacer aquí. ¿Cómo puedo simplificar ahí? Pues dividiendo entre ambos lados PA1 menos PA1 en el equilibrio. Ajá. ¿Y qué tendría? ¿Qué pasaría con esto? Formaría la unidad, ¿no? El potencial. Forman la unidad. Y entonces nos quedaría que KG para 1 es igual a KY para 1 entre PT, o de otra forma, KY es igual a KG por PT, como lo quieran poner. Y entonces, así es como estoy convirtiendo un coeficiente en otro, que en realidad es el mismo coeficiente, nada más expresado en unidades diferentes. Y fíjense, aquí si lo hacemos para agotamiento, nos va a quedar exactamente lo mismo, porque para agotamiento nos quedaría PA de equilibrio menos PA, y aquí PA de equilibrio menos PA, y bueno, también se vuelve 1. Sí, profesora. Sí, profesora. Bueno, ahora vamos a ver cómo convertir de KY a KC. Aquí convertimos de KY o de KG a KY. Ahora vamos a ver. De KY a KC. A ver, algo que no les dije, pero yo supongo que ustedes ya saben. ¿Dónde es más rápida la difusión? ¿En líquidos, en gases o en sólidos? En gases.
en gases. De hecho, en gases, los gases son 100% solubles un gas en otro gas. Por eso es que tú no puedes separar un gas mediante otro gas, porque los gases son 100% miscibles entre sí. ¿Y por qué es eso? ¿Qué es lo que permite que sean 100% miscibles? Que sus moléculas están muy esparcidas. Que sus moléculas están muy distantes una de otra. Y entonces eso hace que cuando viene otro componente gaseoso, pues rápidamente entre los intersticios que quedan entre las moléculas, por ahí se cuelan las otras moléculas. Un líquido en un líquido, pues ya las moléculas están más cercanas unas de otras y se hace más difícil. Pero donde sí resultan ser procesos muy lentos es en sólido, ¿verdad? ¿Se imaginan ustedes cuánto tiempo necesitaba uno estar sentado para convertirse en parte de la silla? Pues eso llevaría quizá millones de años, ¿no? Porque las velocidades son muy lentas, sí ocurren en la naturaleza, porque, por ejemplo, hay mezclas de minerales que se sacan en las minas, y eso, bueno, eso nos muestra la evidencia de que hay mezclas entre sólidos, pero pues la velocidad de difusión es muy baja. De hecho, no se puede separar ni gas, ni sólido. Se puede gas líquido, sólido y líquido. Entonces, fíjense, vamos a relacionar esto. La CA del gas ¿a qué es igual? A la fracción, porque acuérdense, siempre la fracción es la parte entre el todo. ¿Y el todo aquí cuál sería? La concentración total del gas por su fracción mol me da la densidad molar parcial. ¿Y a qué es igual esta CA? Kilogramos de... No, en unidades. ¿Cómo la calculamos? ¿Cómo la calcularías? Presión entre RT. Presión entre RT. Ajá. Ok. Ok, bueno. Entonces, calle, el flux sería un coeficiente por su potencial. Si estamos en absorción, sería YA1 menos YA1 en el equilibrio. E igual a KC en 1 por la concentración de A
en G, pero para el punto 1. Menos sea G en 1, pero ahora en el equilibrio. Si yo aplico esto aquí, ¿a qué sería? Voy a despejar esta CAG. A ver, sería calle Entonces ahora en lugar de poner CAG, voy a poner que CAG es igual a Y A1 que multiplica a P en RT menos Y1 en el equilibrio, aquí, no, todavía no va la, por P en RT. ¿Qué puedo hacer en estas ecuaciones? Factorizar RT, P entre RT, perdón. Ajá, y entonces me queda KC para 1 y después, pues yo puedo, con sería 1, ¿no? Sí, profe. Y me queda que calle 1 es igual a KC para 1 por P en RT. Ok. Bueno, pues vamos a seguir con esto y para la siguiente clase, por favor, bien repasada la teoría de la doble película. Y ahora, ¿por qué los coeficientes? Porque nosotros necesitamos conocer los coeficientes de una columna. Bueno, pues se acabó la clase, jóvenes. Nos vemos el próximo jueves. Cuídense mucho y bueno, ya les traeré noticias de qué forma vamos a seguir trabajando en el curso. Hasta luego. Gracias, profesora. Gracias, profesora. Hasta luego, profesora. Hasta luego.